Buenos días, llegamos al momento del año, donde debemos empezar a hacer un repaso de todo lo ocurrido en este 2017, y tal y como ha sido siempre, la WWE ha tenido un buen año donde han tomado grandes decisiones, las cuales pocas han sido alabadas sin reproche alguno, mayormente la gran cantidad de decisiones que ha tomado la empresa han sido criticadas, pero aceptables a la vez por distintos motivos, es la razón de un puñado que parece grande, es la primera parte de 17 malas y polémicas decisiones que ha tomado la WWE este año. Tantas semanas e inclusive meses, tuvimos que esperar para poder ver por fin el debut de Melina, que cuando llegó su debut en el Raw del 13 de febrero, nadie podía creer que había debutado, solo para despedirse y tirar meses de espera a la basura, para decir que volvería a ser Emma. Y luego de meses, una decisión muy discutida realmente, es que luego de dar posiblemente sus mejores luchas en años, contra Asuka, fue despedida cortando abruptamente una rivalidad que podía ser interesante. En 2016 la WWE había experimentado con segmentos grabados en lugares raros, algo que se dio en la rivalidad del Nuevo Día y de la familia Wyatt, pero luego de WrestleMania 33, la empresa intentó copiar los segmentos utilizados en Impact Wrestling con los Hardys. Bray Wyatt, antes de dejar SmackDown, trajo con él la Casa de los Horrores, en donde se enfrentó a Randy Orton en una lucha no titular, la cual prometía mucho, pero a medida que se fue desarrollando simplemente nos iba aburriendo más y más. Finalmente, cuando salieron de la casa y llegaron al ring, vimos lo mejor del combate, que justo cuando mejor se estaba poniendo este pobre combate, fue cortado abruptamente por la aparición de Jinder Mahal y los hermanos Singh. La idea no era para nada mala, pero fue muy mal desarrollada, llevando a ver una de las peores luchas del año, aunque igual y así superó a la olvidable lucha de ambos en WrestleMania. Dos grandes errores de la empresa en este 2017, fueron los regresos muy anticipados de Naomi y Asuka, donde Naomi había ganado por primera vez el campeonato en Elimination Chamber, y 9 días después por una lesión debió dejarlo vacante. Lo muy discutible es que un mes después, la semana anterior a WrestleMania 33, Naomi regresó para anunciar su participación en la lucha por el campeonato femenino de SmackDown, donde solamente lo ganó debido a que WrestleMania se dio en su ciudad. Por otro lado, la peor decisión, Asuka dejó vacante el campeonato de NXT en las grabaciones del 24 de agosto, y un mes después se anunció su debut en Raw para octubre, debutó el 21 de octubre, 2 meses después de que se había dicho que era una lesión grave. Sobre todo lo más cuestionable del debut de Asuka, es que se dio muy apresurado y los escritores y directivos se quedaron sin historias para ella, y lo más ridículo es que Asuka se fue, volvió y debutó en Raw, y recién un mes después de eso el campeonato de NXT tuvo una nueva campeona. Lo que comenzó como algo muy divertido y entretenido, con algo que parecía una historia tonta pero interesante con algunos mensajes ocultos, y con una trama que nos llevaba a un final, se transformó en historias sin sentidos, con tramas que se repiten y que ya no llevan hacia ningún lado. Los capítulos han perdido su efecto con el público y esa mística que tuvo en sus inicios, y esto se debió a la reiteración tan continua y necesidad de tener nuevos episodios todas las semanas, y a que los capítulos más recientes no parecen que vaya a tener un final. La idea primaria de volver a poner en la mapa a The Ascension era interesante hasta que las dos parejas se enfrentaron y Breezango ganó fácilmente, tranquilamente como se llevó la historia en un principio. Los Fashion Piles podían haber sido perfectamente el trampolín para el debut de los autores del dolor, pero realmente ahora siento que estos episodios deben llegar a su final, debido a que no tiene importancia alguna que Ascension haga el ridículo y que al final de cuentas, terminen usando a Breezango como mero relleno.
Tras la revolución de las divas, la división femenina de WWE ha crecido a grandes pasos, y por esa razón este año la división femenina de la marca azul hizo historia al tener la primera lucha de Money in the Bank, y por ende la primera lucha de escaleras de féminas en la WWE. La lucha de Money in the Bank femenino fue histórica, pero tuvo uno de los peores finales de la historia, donde James Ellsworth descolgó el maletín para dárselo a Carmella. En el siguiente SmackDown Daniel Bryan le quitaría el maletín a Carmella, y pactaría una nueva lucha por el maletín para la siguiente semana, donde estaría prohibida la participación de Ellsworth, que igualmente no obedeció ingreso al ring a atacar y distraer a Becky Lynch, con lo que Carmella aprovecharía y esta vez sí descolgaría el maletín ella misma. Fue una decisión muy controversial, y que simplemente debió haberse dado todo en la primera lucha, y no arruinar un momento épico e histórico. Riding on a little bit reckless, I'm living like I'm ready to die. I'm on the familiar path of self. Durante los últimos años, nos hemos preguntado en más de una vez quién era la hermana Abigail, y nos preguntamos también más de una vez qué luchadora podría encarnarla, y por fin este año conocimos a la hermana Abigail, en medio de la rivalidad de Bray Wyatt y Finn Balor. Lamentablemente nos llevamos la gran decepción de que la hermana Abigail era un alter ego del propio Bray, y no una persona real, matando totalmente las expectativas que tenía el público con este misterioso personaje, que tras el problema de salud que tuvo Bray Wyatt no volvimos a ver a la hermana Abigail, que seguramente la veremos en la rivalidad con Matt Hardy. Riding on a little bit reckless, I'm living like I'm ready to die. I'm on the familiar path of self-destruction. I'm afraid I'm losing my mind. Can't say. Otra de las peores decisiones del 2017 ocurrió en el Raw del 13 de febrero, donde inmerecidamente y sin justificación alguna, Bayley terminó con el cuarto reinado de Charlotte como campeona de Raw. Hasta ahí una decisión muy polémica, pero lo peor vendría en Fastlane, donde tras más de un año y meses, la racha de Charlotte en los Pague por Ver llegaría a su fin en una lucha que no merecía la derrota de la reina, y sobre todo el final de la racha no debía ser un final sin importancia como lo fue. La racha debía haber terminado en WrestleMania, y como si no fuera poco en el magno evento, en un pobre Fatal 4 por eliminación, Bayley derrotó a Charlotte para retener el campeonato y alargar un patético y muy aburrido reinado de Bayley. Riding on a little bit reckless, I'm living like I'm ready to die. I'm on the familiar path of self-destruction. I'm afraid I'm losing my mind. Can't say. Cuando pensábamos que WWE tenía en sus planes una de las historias más llamativas de los últimos años, insinuando una infidelidad de Stephanie McMahon a Triple H, los directivos nos decepcionaron dándonos a Jason Jordan como el hijo ilegítimo de Kurt Angle. Historia que no tuvo injerencia por unos meses, hasta que Angle comenzó a darle oportunidades a su hijo, tal y como Mick Foley hacía con Sami Zayn. Simplemente esta historia fue para arruinar el futuro de Jason Jordan, transformándolo en un nuevo Roman Reigns donde la gente solo lo abuchea, y donde va a resultar difícil que la gente lo apoye, ya sea como heel o face si lo enfrentan tan rápido con Kurt Angle, y si continúan dándole oportunidades a la fuerza como lo hicieron con Roman Reigns. Riding on a little bit reckless, I'm living like I'm ready to die. I'm on the familiar path of self-destruction. Por último en esta primera parte, la decisión más discutible del año, el darle su segunda derrota al Undertaker en WrestleMania. Posiblemente de haber sido Undertaker vs Cena, nadie lo hubiera discutido y menos si él lo derrotaba. El problema fue que Roman Reigns enfrentó al Undertaker en WrestleMania 33, y lo derrotó. El haber derrotado a la máxima leyenda de WWE, debía en un punto llevar a Roman Reigns a ser la cara indiscutible de la empresa, pero eso no ocurrió porque cuando la WWE tenía el momento perfecto para volverlo en un monstruoso heel, dejaron pasar la oportunidad, y en vez de darnos un dominante face, nos dieron a un face dominado que solo festejaba en los shows semanales, mientras que sufría en los pay-per-view, donde mantuvo 4 derrotas consecutivas, y donde recién en septiembre cuando derrotó a John Cena, pudo volver a celebrar una victoria en los Pague por Ver. La gran pregunta es ¿para qué Roman Reigns derrotó al Undertaker en WrestleMania, y a John Cena meses después, si cuando debía de ratificar que él era la cara, solo perdió, llevándose así el respeto y perdiendo todo lo que significaba el derrotar al luchador más importante de la historia, en el evento más importante de la empresa?
Este año la WWE ha tomado decisiones muy discutibles y criticables, y estas son algunas de ellas. En unos días estaré subiendo la segunda parte de este video. Espero les haya gustado. Si es así, dejen su pulgar arriba, y suscríbanse a mi canal. En la descripción les dejaré el link de mi página de Facebook y de mi Twitter, para que puedan seguirme. Ahora me despido hasta el próximo video.